Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Recompensas al obrero fiel, número 18 del 1 al 20. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel fue entrado en la tierra prometida, Dios distribuyó aquella nueva tierra entre las 12 tribus. En realidad, entre las 11 tribus, porque hubo una a la cual Dios le dijo, a ustedes no les toca nada. Les dijo, yo soy su heredad. Yo los voy a sostener a ustedes. Ustedes se van a dedicar para mi servicio. Esta fue la tribu de Leví. ¿Cómo se sostenían esa gente? A los cuales Dios no le dio ninguna heredad, ninguna posesión. Hoy vamos a aprender sobre las recompensas al obrero fiel. La lectura en número 18, la Biblia en un año, Hechos 15, Josué 23, 24 y Job 32. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán tú y tus hijos contigo, serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Les explico. Recuerden que una gran cantidad del pueblo de Israel pereció porque murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Recuerde que 250 de ellos que tomaron incienso y se presentaron para presentar fuego delante de Dios sin autorización. La Biblia usa la palabra extraño y lo que traducen de esa palabra extraño quiere decir sin autorización. Usted tiene que imaginarse en el mundo espiritual cuando tú entras en terreno donde tú eres un ilegal. Por eso los demonios, los cristianos podemos echarlos fuera, porque los demonios ocupan ilegalmente un cuerpo. O cuando esa persona se arrepiente y renuncia a ese pacto que le dio o a esa puerta que le dio cabida en tu cuerpo, en el cuerpo de esa persona dice, yo quiero ser limpia, yo quiero ser libre, yo renuncio, yo acepto a Cristo, ese demonio tiene que irse. Sí, los demonios entran por puertas espirituales en los cuerpos. Usted tiene que entender que hay puertas espirituales. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Muchas veces no terminan de entrar, pero están ya en una zona de influencia, donde los pensamientos, donde las acciones ya son guiados por ellos, aunque no haya necesariamente una posesión demoníaca. Ok, pero ya sí hay una influencia muy cercana, hay que tener cuidado con eso. Muchas veces Dios lo permite para que seamos probados. Amén. Dios no tienta a nadie, quien tiente es Satanás, pero Dios muchas veces permite la prueba. Y vemos el ejemplo del caso de Pedro, donde Dios lo permitió y Dios le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Vemos que el mismo Pedro que tuvo una confesión grandísima que le dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y no te lo reveló ni carne ni sangre. Ese mismo Pedro, a los pocos días, después le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, no dejes que te maten. Y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿estaba Pedro poseído en ese momento? No, pero Pedro estuvo bajo influencia satánica en ese momento. Pedro le prestó la boca a Satanás. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si eso le pasó a Pedro, imagínense usted y yo, tenemos que tener cuidado de que no prestemos nuestra boca, nuestros miembros, amén, para que sean instrumentos del malo. Ok, entonces, esta gente, después de todas estas rebeliones que se hicieron, la propia tribu de Leví contra los propios Moisés y Aarón, Dios le dice ahora, ninguno de ellos puede entrar al altar. Ellos te pueden servir, pero ninguno de ellos se presentarán delante del altar. Y le dice a Aarón, para que no mueran y para que no lleven la responsabilidad ustedes también. Es decir, Dios le dice a Aarón, ellos no pueden entrar, si ellos entran se van a morir, pero también si tú lo permites, si tú permites que el altar se contamine, tú también te vas a morir. Hay un corito viejo que dice, maravilloso, Jesús es para mí,
Más dulce que la miel que emana del panal, me libertó, Él me libertó. Entonces, hermano, cuando uno piensa los requisitos enormes, terribles de la ley y cómo por la gracia y la misericordia de Cristo tú y yo estamos vivos todavía, yo creo que uno realmente tiene que decir, maravilloso, Jesús es para mí, es para mí. Amén. Sin embargo, la santidad del altar de Dios, que usted y yo tal vez no caigamos muertos inmediatamente en la cosa. Dios es un Dios santo y no podemos olvidarnos de eso. La manera en que somos, hacemos, amén, tiene que reflejar esa santidad de Dios. Dice la Biblia también, se juntarán contigo pues y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y mostraréis y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿Ok? Le dijeron, y tus hijos pueden entrar, los sacerdotes pueden entrar, pero los otros te sirven a ti. Yo lo doy para que te sirvan, pero ninguno de ellos pueden entrar a ministrar. ¿Ok? Dios se lo pone muy claro. El verso 8 dice, y usted sabe, Levítico, 1 de Corintios capítulo 12 habla de los dones, que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y dice, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Nadie tiene que envidiar los dones del otro. Hay gente que son ojos, que son como dones proféticos, que Dios le muestra cosas. Hay gente que son como los oídos, ¿entiendes? Que Dios le habla y le revela. Hay gente que Dios le dio palabra, como la boca que tiene el don de la palabra y la lengua, ¿entiendes? Y hay gente que son como los pies, que aunque tú sabes, no están ahí ministrando, ni son profetas, ni nada, pero ellos financian la obra de Dios, y la obra de Dios en esta tierra se mueve después de Dios también, porque ellos aportan. Entonces, todos, hay gente que limpian en el altar de la casa de Dios, y aún mientras están barriendo con la escoba van alabando, y Dios bendice a esa gente. Y nadie tiene que envidiarnos de lo de nadie. Nadie es mayor que nadie en esta causa. ¿Ok? Lo que sí, donde Dios te puso, tú tienes que saber que es precioso para Dios. Y es extraño porque entonces esta gente que eran los otros levitas, ellos no eran levitas en entrenamiento para venir a ser sacerdotes. No, Dios le dijo, esa gente son levitas, pero ellos no pueden traspasar ese lindero. ¿Ok? Así también el mundo espiritual, Dios nos ha puesto el límite, no solo de las cosas santas, como en este caso, sino también de las cosas malas. Hay cosas, señores, que, como dice la Biblia, a ti no te es permitido. Porque hay gente que ven a los impíos con unas modas y unas mañas, como dicen por ahí, entonces usted quiere hacer lo mismo. No, no. Dios a ti te llamó para otra cosa. El don que Dios te dio a ti no fue el que Dios le dio a esa persona. Ah, pero que fulano bebe romo y no le pasa nada. Deja que él beba romo, es un problema de él. Al nazareo, la gente que tenían un voto de nazareno sobre sí, no le era permitido ciertas cosas. ¿Te entiendes? Y hay gente que por eso que tienen problemas y su lámpara se apaga por estar mirando lámpara ajena. Ok. Dice la Biblia. Y dijo más Jehová a Aarón, aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te las he dado por razón de la unción a ti y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto os serán tuyos de las ofrendas de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente es suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerán, será para ti. Ok, ahora dice Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel, Dios le mandó, le enseñó el principio de las ofrendas, de las primicias. ¿Qué significa eso? Usted recordará que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Dios le dijo, de esa ciudad ustedes no pueden tomar nada, es primicia y es declarada para el Señor. Y todo lo que hay ahí será quemado, nada se toca. Y David también, el rey David, conocía ese principio. Muchas veces cuando él iba a la guerra,
y tomaba despojos. La cosa de más valor él no la cogía para él ni para sus soldados, la dedicaba y la guardó, y Salomón construyó el templo con eso, con muchas de esas cosas que David la dedicaba para Dios en primicia. ¿Ok? Entonces, Dios le dijo, cuando esa gente, cuando me traigan primicias, porque también de los frutos, por ejemplo, si tú sembrabas trigo, entonces la gente coge un poquito de ese trigo, harina, de ese trigo, de ese primer trigo, y se lo traen el sacerdote, era mezclado con aceite y con incienso, y eso era quemado delante del Señor como un memorial. Señor, mira, la persona que hizo ese cultivo trajo este pequeñito de harina para aquí, para darte las gracias, y el sacerdote tomaba eso y lo mecía delante de Dios en memoria. Y decía, esto como el leproso que se devolvió, hermano, así mire, yo meso, el sacerdote mecía de un lado para otro, esa ofrenda en memorial. Eso es algo especial. Dice la Biblia también que Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, tuvo un sueño en un lugar, él corriendo, Dios se le apareció en sueño. Y cuando él despertó, dijo, cuán terrible este lugar. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Él andaba con aceite. Yo no sé qué es ese hombre con aceite, un hombre que salió corriendo. Pero dice la Biblia que ese aceite, que era tan importante, que se usaba para la sanidad, para la gente ponérselo, para limpiarse el rostro, para tal cosa, él cogió ese aceite, dice la Biblia, y que lo derramó sobre una roca y dijo, yo hago pacto hoy delante de Dios, que de lo que Dios me bendijere, yo también voy a bendecir la obra de Dios. Ese fue Jacob. Abraham hizo algo parecido cuando él fue a una guerra. Y él y sus hombres vencieron a 4 reyes y sus ejércitos. Y él supo que la batalla no había venido de él. Él también, dice la Biblia, que vino con gratitud y presentó una ofrenda delante del Señor. Entonces Dios le dijo a Aarón, esa gente que vengan aquí, traigan esa primicia delante de ti. Dijo Dios, esa primicia yo te la doy a ti, para que tú me sirvas a mí. Así ese hombre no tenía que irse por ahí a echar día, como decían en mi campo, para que ese hombre se consagre para servirle a Dios. Y Dios le dijo, yo te voy a sostener. Así sostiene Dios a su Señor. Yo no sé si hay algo en tu vida que tú puedas decir, Dios me ha sostenido. Dios ha sido mi proveedor, mi ayudador, mi sustentador. Los sacerdotes podían decir eso. Yo creo que tú y yo podemos decir lo mismo. Dice también, la primicia de todas las cosas de la tierra, de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Había otro misterio aquí, era que esas cosas que eran dedicadas para Dios, Dios le decía, ustedes se la comen. Dios se la dio a ustedes, pero si había, dice, solamente la gente limpia y santificada pueden comer esa ofrenda. Y eso nos enseña otro principio, que también la semilla debe ser sembrada en tierra buena. Gente contaminada contamina la ofrenda, contamina tu tierra. Tierra mala, bueno, ya usted sabe. Dice la Biblia, todo lo que abre la matriz de toda carne que ofrece a Jehová, carne que ofrecen a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ello conforme a tu estimación por el precio. 5 ciclos, conforme al ciclo de Santero le explico. Dios, cuando se recuerda que en Egipto todo primogénito murió. Y Dios perdonó la vida de todos los primogénitos, pero Dios le dijo, los primogénitos me pertenecen a mí. ¿Eres tú uno de esos primogénitos? Santo. Entonces Dios dijo, todos esos primogénitos, los papás, cuando le nazca un primogénito, tienen que venir al altar y recordar que los primogénitos son míos y que ellos tienen que pagar una ofrenda por ese primogénito que ellos tienen vivo, porque sus primogénitos debieron morir. Claro, eso era un acto profético de gratitud que Dios le estaba enseñando, porque lo que venía por ahí, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nació un corderito o algo, y ese corderito era el primero que nació en esa casa, ese corderito era dedicado a Dios. Y Dios le iba enseñando con eso. Y hay algo especial, un vínculo especial. Yo no sé si en los campos usted, de que fulano, esa vaca es tuya, y después la vaca parió un becerrito, y usted estaba encantado con ese becerrito. Pero de repente ese becerrito, tú tenías que recordar de decir, no, es primicia, no me pertenece a mí.
Y desde chiquitos los niños crecían con eso, hermano, con esa gratitud. A nosotros no hace falta mucho enseñarle eso a nuestros hijos, a esta generación, a ser agradecidos. Y tal vez por no enseñarle eso, cuando ellos crecen, se olvidan de los padres y no quieren atenderlos ni quieren tener responsabilidad con los padres, porque nosotros les enseñamos a ser ingrato y malagradecido. Recíbalo si le sirve el sombrero, que yo recibí la parte que me toca. Y el verso 18 dice, la carne de ellos será tuya, como el pecho, las ofrendas mecidas, como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué fue lo que dijeron ahí? ¿Pacto de qué? De sal. ¿Y qué es un pacto de sal? Le explico rápidamente. La carne era salada para preservación. Pero también dice la Biblia que aquí a pacto de sal. Y en aquellos tiempos se usaba la sal para hacer pacto, porque la sal mantenía sus cualidades químicas inalterables. Y entonces, ¿qué lo usaban? Había gente que intercambiaban un poquito de sal y yo me comía tu sal y tú te comías mi sal. Y eso significaba que había una amistad demasiado grande, que así como la sal permanecía, así mismo nuestra amistad va a permanecer firme para siempre. E entre los matrimonios también, cogían un poquito de sal molida y la mezclaban en un mismo recipiente y decían, si tú puedes distinguir cuáles granitos eran tuyos y cuáles eran míos, este matrimonio se separa. Si no, aquí estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Santo, Mario, vamos con un chin de sal y lo vamos a mezclar ahorita. Oh, gloria. Entonces, yo creo que yo como que estoy viendo gente ya con el marido, agarra aquí, ven, Jehová, ayúdanos. Gloria a Dios, con pacto de sal, le dijo Dios, Padre, nos unimos a ti con pacto de sal, Señor, y, más que, y aún más con la sangre de tu amado Jesús. Gracias, Dios. Y el verso 20 dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Oiga, qué cosa tan hermosa. Aarón, tú no tienes, yo no te voy a dar nada. Yo sé que te voy a sostener. Amén. Que el Señor sea tu ayuda y tu sustento en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde.